Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a esta clase, Masterclass número 14. En el día de hoy, vamos a contar con la presencia de la doctora Tatiana Di Genaro. Tatiana es odontóloga especialista en ortodoncia, forma parte del equipo de ortodoncista Keep Smiling, es ayudante de la diplomatura de ortodoncia con alineadores y además es dictante de cursos nacionales e internacionales. Es un placer contar con ella en el día de hoy, así que damos por comienzo a la presentación. Bueno, hola, ¿cómo andan todos? La verdad que esto es algo bastante atípico, pero la realidad es que me parece una idea muy buena la que tuvo Kip de seguir formándonos en este periodo tan difícil para todos. Es la verdad algo distinto y algo muy útil poder seguir con nuestra formación en este periodo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el plan de tratamiento. Como les dijo Marian, yo formo parte del equipo de ortodoncia de Keep Smiling, y bueno, lo bueno de eso es que puedo ver no solo mis planes de tratamiento, sino los de los ortodoncistas que trabajan con nosotros, y de eso aprendemos muchísimo. La realidad es que nosotros aprendemos muchísimo de todos los odontólogos, es un aprendizaje diario. Y es un poquito ver qué hacer y qué no hacer al momento de diagramar este plan de tratamiento. Primero y principal, yo lo que trato de destacar al momento de diseñar estos planes de tratamiento es considerar que Keep Smiling es ortodoncia con alineadores. No es simplemente un cambio de placas, sino que para diagramar ese plan de tratamiento uno tiene que tener en mente de que simplemente lo que cambia es la forma de mover los dientes. Estamos haciendo una ortodoncia, los objetivos son objetivos de ortodoncia, simplemente que cambia, en vez de mover con un bracket los dientes, los estamos moviendo con alineadores. Teniendo eso como norte se va a hacer mucho más sencillo el diagrama del plan de tratamiento, ¿sí? Hay que planificarlo cuidadosamente. Acá le voy a robar un poquitito la frase a Euge. Euge siempre dice que no hay que hacer el plan en el semáforo. A veces uno, en la vorágine del consultorio, tiende a agarrar el plan, poner, alinear, nivelar, firmarlo y mandarlo, y realmente eso en el momento, por ahí nos ahorra minutos, pero a posteriori nos va a traer complicaciones, porque al no planificar ese plan, realmente las placas traen impreso el movimiento de acá a la mitad del tratamiento. Entonces, realmente un error en ese plan que no se hizo correctamente por una cuestión de apuro, va a hacer que toda esa mitad del tratamiento tenga ese error. Entonces se pierde muchísimo tiempo. Tengan en cuenta que también el trabajo es en equipo. Lo que tiene de bueno Keep Smiling es que nosotros, que somos los que movemos los dientes, somos ortodoncistas y siempre vamos a estar abiertos a escucharlos, a acompañarlos y a pensar juntos. Entonces realmente hay una comunicación muy fluida y muy directa. Ustedes pueden levantar el teléfono y podemos armarlo juntos el plan. Especialmente al principio, que por ahí cuesta definirlo. Entonces, en ese sentido, realmente se hace bastante más sencillo cuando lo planificamos juntos. Y lo más importante que yo siempre destaco de KIP es que el plan de tratamiento es propio de cada ortodoncista. ¿Qué quiero decir con esto? A veces cuando pasa esto de enviar un plan que dice alinear y nivelar, el ortodoncista a cargo del caso de KIP termina poniéndole un toque personal al plan porque realmente no tenemos mucha información para saber de qué manera quieren que movamos los dientes. Entonces pierde ese extra que tiene la ortodoncia con alineadores de poder personalizar el plan de tratamiento. Entonces, para mí es muy importante que el ortodoncista realmente se siente y diseñe qué es lo que quiere que hagamos, porque realmente nosotros como ortodoncistas de equipo no tenemos el paciente físico en el consultorio como lo tienen ustedes. Entonces, realmente los que van a saber perfectamente qué es lo que hay que hacer en esa boca son los ortodoncistas tratantes del caso. ¿Qué necesito para poder planificar el caso? Bueno, primero y principal, las radiografías. Nosotros como set básico les vamos a pedir siempre la panorámica, la tele y el cefalograma de Ricketts. Realmente hoy en día tenemos un abanico de posibilidades muy amplio con respecto a las imágenes. Lo más importante que yo destaco este último tiempo es que tenemos la posibilidad de tomar las tomografías con BIM, que hace un tiempo era prácticamente imposible pedirlas. Hoy en día, por suerte, el tema de prepago se flexibilizó bastante con el tema, entonces no es tan complejo que un paciente nos traiga una Conbin en un diagnóstico inicial, y realmente cambia muchísimo la clínica. Personalmente a mí me pasó que yo tendía a hacer expansiones por costumbre,
de estar acostumbrada a colocar un niti que se redondee toda la boca, entonces en mis tratamientos de KIP yo ponía expandir como algo común, predeterminado en la mayoría de mis casos. A medida que fui pidiendo con BIM me empecé a dar cuenta que el 95% de mis casos, que normalmente son adultos, que ya fueron tratados con ortodoncia, no tenían hueso. Entonces realmente hice un cambio muy grande en mi clínica. Entonces si tienen la posibilidad de pedir con BIM, realmente con KIP les va a facilitar muchísimo el diagnóstico y el movimiento, ya que KIP permite un movimiento individualizado de cada pieza. Con respecto a los estudios cefalométricos, nosotros pedimos por default el Ricketts, pero si ustedes quisiesen pedir más estudios o trabajasen con otro cefalograma, obviamente que nos es útil, no hace falta que sea el predeterminado que pedimos nosotros, es simplemente porque es el que más piden la mayoría de los ortodoncistas. Necesitan fotos intra y extraorales. Acá yo agregué el hecho de los videos. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día que tenemos el celular, se hace muchísimo más sencillo por ahí filmar un pequeño videito del paciente expresando cuál es su finalidad del tratamiento. Y en ese video no solo tenemos el motivo de consulta, sino que aparte uno puede ver la dinámica del paciente al hablar, de los músculos periorales, de cuáles son sus gestos, de cómo trata, de que las muecas que hace el paciente para ocultar por ahí su maloclusión o sus defectos. Realmente cambia muchísimo la clínica cuando uno empieza a ver al paciente en dinámica. Y por ahí en la consulta uno lo ve, pero al tenerlo grabado, cuando se sienta a analizar el caso, ve otras cosas. Entonces realmente firmar un videíto de 2 minutos realmente nos va a dar muchísima información. Bueno, y después tenemos los modelos o el escaneo. Depende de lo que elijamos, cualquiera de las opciones es válida al momento de hacer el estudio. Acá es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué tratamiento selecciono? ¿Un tratamiento de tipo full o un tratamiento de tipo fast? Este es el primer inconveniente que surge, y surge muy a menudo. ¿Cuándo selecciono un tratamiento de tipo fast? Pasa muchísimo que por ahí entra el tratamiento y el odontólogo pide tratamiento de tipo fast y no es fast. ¿Cómo defino si es fast? Es bastante difícil saber si un tratamiento es fast o no. Por eso lo que nosotros planteamos es que nos envíen fotos con los objetivos que quieren lograr para que el equipo de ortodoncia les pueda decir si eso no es. No porque seamos recancheros, sino porque realmente tenemos muchos casos tratados, y lo que tiene el tratamiento de tipo fast es que es para pequeños movimientos ortodónticos. Tienen que ser movimientos que se puedan resolver con pocas placas, más o menos 10. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de una segunda etapa. Si el tratamiento llevase 11 alineadores, KIP no les va a negar un fast porque necesita un alineador más. Pero si el tratamiento requiere, por ejemplo, una extrusión de 1,5 milímetros, toda la boca está alineada y necesita la extrusión de 1,5 milímetros, por ahí uno clínicamente dice, esto es una pavada, esto lo puedo resolver como un fast. Paso un presupuesto fast, y después cuando llega aquí, nosotros le tenemos que decir, no, 1,5 milímetros son por lo menos 15 alineadores, no va fast, realmente es bastante incómodo para uno clínicamente tener que actualizar un presupuesto y decir que no va fast, y para nosotros tener que decirles, no lo podemos ingresar porque realmente no me alcanza la cantidad de alineadores, requiere de una segunda etapa. Entonces, siempre mandar las fotos como para que tengan una aprobación nuestra previa es la garantía de quedarse tranquilos de que no tengan un inconveniente, ¿sí? Tengan en cuenta que el no tener segunda etapa complica la cosa. A ver, acá viene un consejo personal mío desde mi clínica. Yo, por ejemplo, nunca ingreso un caso fast. ¿Por qué? Porque a mí la segunda etapa me da una tranquilidad importantísima. La realidad es que uno puede resolver un movimiento en 10 alineadores sencillo, pero la segunda etapa siempre me da una tranquilidad y siempre la termino usando, aunque sea un caso re sencillo, siempre termino pidiéndole un poco más a la técnica, porque a medida que uno empieza a trabajar con Keep Smiling se da cuenta que es una técnica que nos da muchísimos beneficios. Entonces, cuando lo empezás a trabajar, te empezás a dar cuenta que realmente terminaste la primera etapa, la terminaste divina, pero querés ese poquito más, y lo tenés incluido en la segunda etapa. Al no tenerlo, la realidad es que siempre te quedas con ganas de un poco más. Es una tranquilidad, es un consejo personal mío, yo siempre ingreso tratamiento de tipo full, esto ya es algo personal, pero realmente la segunda etapa es una tranquilidad grandísima. Bueno, una vez que decidimos qué tipo de tratamiento vamos a realizar, tenemos los diferentes tipos de plan. El tratamiento FAST lleva un formulario F, que lo descargan de la página, acuérdense, previa aprobación de Keep Smiling nuestra. Si van a hacer un tratamiento de tipo full, descargan el formulario A.
Acá me detengo un segundito porque a veces no llenamos nombre. La realidad es que nosotras tratamos de acompañar mucho al ortodoncista, el equipo de ortodoncia personaliza mucho los tratamientos. Una vez que las conocemos o los conocemos, realmente sabemos más o menos de qué manera les gusta mover los dientes, entonces van a tener que escribir menos porque ya los vamos conociendo y el render les va a llegar bastante acertado. Pero al principio necesitamos que ustedes nos expliquen lo más posible como para ir conociéndolos, ¿sí? Bueno, lo primero, el primer detalle importante es decidir qué arcada voy a tratar. Pasa mucho que se decide combinar tratamientos. Cuando yo decido combinar un tratamiento, lo que tengo que tener principalmente en cuenta es quién marca la oclusión. Si el tratamiento es KIP superior-inferior, la oclusión la va a marcar KIP. Si el tratamiento es una arcada con Keep Smiling y la otra arcada con ortodoncia fija, la oclusión la va a marcar la ortodoncia fija, porque yo puedo mover los dientes hacia donde ustedes me digan con Keep, pero la realidad es que no hay forma de asegurar la posición final de la ortodoncia. Por eso necesito que la oclusión quede anclada perfectamente con la ortodoncia final. Y si el tratamiento es una arcada con Keep y la otra arcada sin nada, obviamente la oclusión final la va a marcar Keep Smiling. Luego el primer ítem les va a indicar el no movimiento de las piezas. El primer error que surge acá es que a veces, por equivocación, se marca no mover estas piezas como, bueno, un poquito se puede mover. Me ha pasado muchas veces que me aparece marcado todo el sector anterior como no mover, llamo y me dicen, no, yo lo que quise expresar es que no lo protruyas. Bueno, si ustedes marcan una cruz en este ítem del odontograma, nosotros interpretamos que el movimiento es 0. Puede ser porque tengan un implante, puede ser porque haya alguna lesión periodontal, o simplemente porque les gusta cómo está anclado el sector posterior, por ejemplo, y quieren que el movimiento sea solo anterior. O sea, es absoluto en este punto que ustedes marquen un diente, ¿sí? Ahora, en el ítem número 2, hablamos de attachments. Este ítem lo usan un montón como para poner no quiero attachment. Yo entiendo que el tratamiento de Keep Smiling es un tratamiento estético, el paciente de Keep Smiling es su paciente especial, pero la realidad es que el attachment es un recurso muy útil al momento de mover los dientes. Los movimientos verticales van de la mano con un attachment en la mayoría de los casos, el movimiento de extrusión pura no se genera sin attachment. Entonces, lo importante es que en una primera consulta, el paciente que se viene escapando de un bracket no va a tener drama de colocarse un attachment si le hablamos en una primera consulta de ello. Distinto es si yo no le informo nada en la primera consulta y aparezco con un alineador con attachment sin haber avisado absolutamente nada. Entonces, mi recomendación es que desde el día 1 se hable del alineador con attachments, como para quedarse tranquilo. Hay pocos casos que van sin attachment sin ningún inconveniente, pero la realidad es que siempre el recurso termina en algún diente siendo utilizado. ¿Dónde no solemos colocar attachments? En coronas, no porque no se pueda adherir, porque todos sabemos que con fluorhídrico se puede adherir un attachment a una corona, obviamente que la corona va a sufrir una distorsión, pero el inconveniente más grave es que con el poner y sacar de la placa constante va a tender a salirse, por lo que recomendamos evitarlo cuando se pueda. Y otro motivo por el que no solemos colocar attachments es cuando hay alguna lesión periodontal o una pérdida de inserción importante. Cuando es estrictamente necesario, a pesar de la lesión periodontal, lo que hacemos es tratar de colocar attachments que sean muy poco retentivos. Bien, con respecto al ítem siguiente, resalte, pueden elegir las dos opciones. Cuando ustedes eligen la opción mejorar, que a veces pasa mucho que por default uno pone mejorar, mejorar, y la realidad es que nosotros necesitamos que ustedes se expresen de qué manera quieren que mejoremos este resalte, ¿sí? Porque la realidad es que todos los ortodoncistas tenemos un librito distinto, todas las opiniones son válidas, la realidad es que nosotros en KIP no tenemos, tratamos de no poner nuestro toque personal, sino que cada uno de ustedes nos indique el movimiento. Nuestra intención es ser las manos de ustedes al momento de mover los dientes. Entonces necesitamos que nos expliquen, por ejemplo, tengo una clase 2, voy a sacar 2 dientes, aclaran voy a sacar 2 dientes. Otro ortodoncista puede decir voy a hacer un remodelado, otro puede decir voy a hacer stripping, y otro puede decir lo voy a dejar en clase 2. Pero necesitamos que aclaren de qué manera lo quieren corregir, y acá abro de vuelta la puerta a la tomografía. Tengan en cuenta, vieron que Gaby Lavalle había hablado de los cambios que hemos tenido a nivel tomográfico haciendo inclinaciones en las piezas, cómo mejora la cortical ósea si nosotros
hacemos el movimiento con el alineador de torque, obviamente teniendo en cuenta cómo está la cortical a nivel tomográfico. Así que realmente podemos abrir una puerta bastante interesante si hacemos el diagnóstico con una TAC desde el día 1. Con respecto a la sobremordida, acá cuando uno selecciona la opción mejorar, de la mano con attachments. O sea, es muy engorroso cuando vemos la opción mejorar y vemos que en el ítem número 2 nos marcaron todos los dientes como imposibilidad de attachment. A ver, hay algunas cosas que se pueden hacer, pero la realidad es que normalmente en 90% de los casos todo lo que es corrección de sobremordida va de la mano con un attachment. Y necesitamos que nos aclaren de qué manera, porque pasa mucho que nos dicen, bueno, cerrame la mordida abierta. Bueno, ¿cómo? ¿Extruyo anterior? ¿Intruyo posterior? ¿Combino las dos cosas? Entonces, acá es expresarlo. Son cosas que son cambios pequeños, porque por ahí uno cuando planifica una fija, estas cosas no las piensa de esta manera, sino que las va diagramando a medida que va surgiendo el caso. Esto lo tenemos que planificar de antemano porque ya viene desde el alineador número 1, ya va a venir impreso el movimiento. Con respecto a la línea media, el primer inconveniente que notamos es que suele pasar que está evaluada al revés. Nosotros tenemos, obviamente, la boca magnificada muchísimo, por eso lo digo con esta liviandad, pero realmente es muy difícil a veces evaluar cuál es la que está desviada. Entonces, realmente mi sugerencia es ponerse desde atrás, chequear correctamente cuál de las dos es la que está desviada y seleccionar correctamente cuál es la que tenemos que mover y hacia dónde. Y lo más importante es de dónde saco el espacio. Acá es el mismo paralelismo que voy a hacer con la ortodoncia fija. Cuando yo no tengo espacio para centrar esa línea media, con KIP tampoco lo voy a tener. ¿Sí? No es que el alineador saca espacio de otro lado, es de la misma manera. Si yo no tengo espacio, tengo que conseguirlo de algún lado. Entonces, la pregunta va a ser, bueno, si querés que yo mueva la línea media 4 milímetros a la derecha, ¿de dónde saco el espacio? ¿Van a hacer un remodelado? ¿Tienen planificado una extracción? ¿Tienen planificado strip? O sea, necesitamos que nos indiquen de qué manera quieren que consigamos ese lugar. Con respecto a la discrepancia, cuando ustedes hicieron su análisis de modelo y se dieron cuenta que había una discrepancia, nosotros, al tener todo esto digitalizado, nos es muy sencillo de distribuir esos espacios. Entonces nos pueden indicar sin ningún tipo de inconveniente, bueno, quiero que me deje 0,7 a distal del 2, 0,5 a distal del 3, y nosotros lo podemos hacer sin ningún problema para que ustedes después lo tipifiquen, o bien nos pueden indicar stripping en la arcada opuesta en caso de estar tratando ambos maxilares, como para poder generar una retrusión y de esa manera comprimir y cerrar todos esos espacios. Obviamente que nos lo van a indicar ustedes y no hay ningún tipo de inconveniente. Este ítem es uno de los más complicados a mi criterio, porque es por el que más llamo por teléfono yo como ortodoncista, porque me pasa mucho que, a ver, hay cosas que como ortodoncista les suele parecer bastante obvio, como por ejemplo una pérdida prematura de un 6. Hay un espacio, literalmente, de la pérdida del 6, un espacio muy grande, que ustedes dan por sentado que ese espacio nosotros no lo vamos a cerrar, y que nosotros nos vamos a dar cuenta que no lo quieren cerrar, y ponen cerrar todos los espacios refiriéndose al resto de la boca. Lamentablemente yo cuando veo eso los tengo que llamar para preguntarles, porque como el plan de tratamiento es un documento y a mí me figura cerrar todos los espacios, yo tengo que interpretar que ese espacio grande ustedes también lo tienen que cerrar. Lo mismo me pasa con una brecha de 3 dientes que ustedes me ponen cerrar todos los espacios. Yo lamentablemente los voy a tener que molestar porque se interpreta que hay que cerrarlo. Entonces acá hay que fijarse bien qué es lo que quiero hacer y aclarar. Aclarar, bueno, no, tuvo una pérdida prematura del 6, lo quiero cerrar, bueno, si lo queremos cerrar y son 10 milímetros, por ejemplo, van a ser muchísimos alineadores. Entonces por ahí acá empezar a pensar en la utilización de un recurso auxiliar como para acelerar el tiempo, porque como todos sabemos, KIP es una técnica que requiere de la colaboración del paciente. Si yo voy a tener al paciente para hacer 10 milímetros, voy a decir un número X, 50 alineadores, el paciente al alineador número 30 ya no va a tener la misma colaboración. Entonces hay que empezar acá a usar recursos auxiliares como para acelerar esos tiempos, porque el paciente normalmente viene para resolver lo que se ve. Entonces la motivación es algo que tiene que estar muy bien cuidado durante todo el tratamiento, como para evitar tener fracasos durante el desarrollo del uso de los alineadores. Con respecto a la
al volcamiento de las piezas cuando hubo una pérdida prematura, también tienen que tener en cuenta eso en este ítem. Cuando se nos vuelca una pieza y uno por ahí pide la verticalización, KIP puede verticalizar una pieza sin ningún inconveniente, pero más o menos son 5 grados en 10 alineadores. Entonces, si yo tengo una pieza que se me volcó 30 grados y después la boca se resuelve en 20 alineadores, lo ideal sería utilizar un recurso auxiliar para verticalizar esa pieza y evitar estar tanta cantidad de alineadores para verticalizarla si yo voy a resolver en 20 alineadores el resto de la arcada. Por lo mismo que le decía, por la motivación que va a tener el paciente. Cuando el paciente se vea la arcada visible, alineada, va a empezar a usar menos el alineador, en la mayoría de los casos, porque al paciente no le va a interesar mucho la verticalización en la mayoría de las casos, no todos, pero la mayoría. Entonces, lo ideal es empezar a combinar técnicas, es decir, bueno, pongo un microimplante, verticalizo, y mientras tanto trabajo el resto de la arcada, como para negociar y de esa manera resolver la ortodoncia y que la boca me quede ortodóncicamente perfecta, sin tener inconvenientes de uso. Con respecto al apiñamiento, nosotros en el plan vamos a darles 3 opciones, que es la expansión, la proclinación y el stripping. Hay una cuarta que son las extracciones. Con Keep Smiling se pueden hacer extracciones, es una pregunta bastante frecuente, lo hacemos. Lo bueno que tiene Keep es que en el caso de que hagan una extracción, les coloco un diente virtual en el espacio de extracción para que el paciente estéticamente no se vea el hueco. Ustedes del lado de adentro lo pintan, ya sea con resina o con lo que fuere, como para que no se vea que tiene un hueco. Pero mi sugerencia es, conozcan bien al paciente antes. ¿Por qué? Porque si el paciente no es un buen usador de alineadores y ustedes sacan ese diente, no está armada la boca. Entonces ese espacio se cierra. Si el paciente lo usa, es el mejor anclaje que hay, el alineador es fantástico, encima al tener el provisorio es un paciente que estéticamente está cubierto, pero bueno, hay que tener un manejo. No está bueno para primer caso, digamos, un caso con extracciones. Bueno, tengan en cuenta que acá también tienen la opción nada. Cuando ustedes ponen nada de expansión, no es un poquito, es nada. Es absoluto, como decíamos en el ítem número 1 cuando poníamos no mover dientes. No se les va a dar ni un poco de ese movimiento, asumimos que ustedes por algún motivo X decidieron que ese movimiento no se puede generar. ¿Sí? Tengan en cuenta, obviamente, todas las variables, si tengo posibilidad de hacer stripping, si el esmalte me lo permite, si tengo posibilidad de hacer proclinación, si el hueso me permite hacer una expansión. Y acá se abre de vuelta la invitación a trabajar con radiografías, tomografías de tipo Conbim. Realmente cambia muchísimo la clínica, realmente yo dejé de expandir desde que empecé a pedir Conbim. Y acá está lo que es, lo que les decía, la expansión. Cuando ustedes piden expansión, la expansión es pura. Yo lo que voy a hacer es con el alineador abrazo completamente la corona, toda en su totalidad, y se lleva al diente en cuerpo, tanto corona como raíz, hacia afuera, hacia vestibular. Lo que va a hacer es empujar la cortical vestibular. Si yo no tengo cortical vestibular, lo que va a hacer es sacarlo de la cortical. Entonces realmente tengo que hacer un muy buen análisis de esa cortical para decidir hacer este tipo de movimiento. ¿Sí? Mi sugerencia es, yo siempre me guié por los parámetros clínicos y me llevé muchísimas sorpresas cuando empecé a pedir Conbim. Entonces ya ver el biotipo, ver esas cosas, a mí ya no me da tanta tranquilidad como me daba antes. ¿Sí? Ahora, hay otra opción que es esta que están viendo, que es la expansión con torque. Cuando yo no tengo hueso vestibular, lo que puedo hacer es pedir esto, pedir que yo incline el diente dándole torque positivo y de esa manera protejo lo que es la cortical vestibular. En la diplomatura tenemos varios casos con esto hecho, con Conbim inicial y final, y realmente vimos que se mantuvo, en algunos casos hasta mejoró el hueso. Yo, con que el hueso no empeore, ya estoy contenta. La realidad es que lo que uno quiere hacer en estos casos es mover los dientes, mejorar el caso sin empeorar la situación periodontal. Bueno, tuvimos casos que encima mejoramos la situación periodontal, así que realmente es maravilloso porque permite el movimiento individual de cada diente. O sea, yo tengo una pérdida ósea en el 6 y tengo hueso en el 5, y puedo individualizar el diente el movimiento en cada uno de esos dientes. Realmente cambia la clínica muchísimo. Este es el movimiento de expansión pura, y este es el movimiento de expansión con torque. Esto lo pueden pedir sin ningún tipo de inconveniente y se generan los movimientos.
Con respecto a la mordida cruzada, en caso de que aplique, pasa mucho que nos piden mejorar. Cuando nos piden mejorar, volvemos a lo mismo que el resalte y la sobremordida. Necesitamos que nos digan de qué manera, porque todos tenemos formas distintas de trabajar, ¿sí? Y en caso de que ustedes decidan corregirla, a expensas de expansión, bueno, a ver si tengo eso para expandir. A expensas de comprimir el maxilar opuesto, bueno, ¿tengo posibilidad de hacer stripping para comprimirlo? ¿O tengo diastemas para comprimirlo? ¿Qué biotipo facial tengo? Principalmente yo lo que hago es fijarme en el arco mandibular para ver cómo se comporta. También tener en cuenta que durante el descruce se me va a abrir la mordida, especialmente si tengo un paciente dólico. Y tengan en cuenta que normalmente les vamos a mandar un protocolo de levante de mordida durante el descruce para evitar inconvenientes. En las instrucciones especiales, acá se confunde mucho qué hacer. La realidad es que al principio es medio difícil para la gente saber qué pedir en este ítem. Colocación de attachment es muy difícil decidir ya desde el vamos, cuando uno recién arranca, dónde van a ir los attachments. Nosotros siempre los vamos a proponer, desde ortodoncia siempre se les van a proponer, pero una vez que están más cancheros, la realidad es que ustedes solos nos van a indicar, bueno, en tal y tal diente yo quiero un attachment, o en tal y tal diente quiero un levante de mordida. La realidad es que da total libertad. Pueden pedir de instalamiento secuencial, el instalamiento secuencial está haciendo, la realidad es que permite llevar a clase los dientes. También es algo que conviene hacerlo cuando uno está un poco más canchero con la técnica, no como primer caso. Los attachments colocados en boca quedan de esta manera, para los que aún no han puesto. Pueden pedir esto, estos son by turbo, esto sirve mucho para la corrección de sobremordidas. Lo que son topes que se ponen en palatino de los dientes anterosuperiores, y lo que van a generar es un aumento de la altura de la oclusión, y lo que va a hacer es generar una inoclusión posterior. Esa inoclusión posterior va a permitir que nosotros extruyamos el sector posterior de alguna manera, o ayudar a la intrusión del sector anteroinferior. Lo que va a hacer es que, va a venir en el alineador. Ustedes no van a tener que rellenar esos topes, que es una pregunta muy frecuente que hago con estos topes que me mandaron. Nada, lo que hay que hacer es colocar el alineador dentro de la boca del paciente, y van a notar que se genera la inoclusión posterior. Fíjense cómo quedan en boca, no hay que rellenarlos, es simplemente para que el paciente ocluya sobre eso y nos genere la inoclusión posterior, y ya veremos si le colocan gomas para extrusión, si con los botones de kit vamos a extruir, o simplemente lo que quieren es afianzar la intrusión del sector anteroinferior con el tope. Estas son las barras de presión. Cuando ustedes quieren expresar más el torque, sería como el equivalente a hacer un doblez en un arco rectangular cuando quiero expresar más el torque. Lo que se hace es hacer una muesca en el alineador. Ustedes no tienen que hacer nada en el diente. Viene sobre el mismo alineador, demos el ejemplo de que queremos darle torque positivo a una pieza, a un sector. En el alineador van a notar que tiene una muesca en vestibular, en gingival de la pieza, y en palatino lo van a tener en incisal. Y lo que va a hacer es darle torque positivo a la pieza. Pueden pedirlo también para torque negativo. Si ustedes no lo piden y ustedes en el plan me ponen, quiero torque positivo del sector, nosotros se los vamos a plantear. ¿Sí? Estéticamente es algo que casi ni se ve, lo único que va a notar clínicamente es que cuesta un poquitito el asentamiento del alineador, porque lo que está haciendo es fuerza de torque. Luego pueden pedirnos puntos de presión. Los puntos de presión están entre la colocación del attachment y no. Cuando estamos ahí en la duda, lo que hacemos es esto, es un puntito que lo que va a hacer es hacer un poquito más de presión en la pieza como para asegurarnos que la rotación se genere. También se puede pedir para sobrecorrecciones. Pueden pedir también en ese ítem alivio de las placas en caso de que el paciente sea periodontal y no quieran que se genere mucha retención de la placa en ese sector. Pueden aclararnos las condiciones óseas, en caso de que hayan pedido un ataque y ustedes quieran hacer un pequeño análisis, pueden aclarar lo que quieran, y luego el ítem número 10 es el más importante, es acá donde ustedes se explayan y nos aclaran todo lo que ustedes quieren lograr. La realidad es que este ítem es muy importante para nosotras que ustedes expliquen mucho, porque necesitamos saber qué es lo que ustedes quieren que hagamos. Como les decía, queremos ser sus manos al momento de mover los dientes, no queremos
que sea Tatiana la que le pone el toque personal al momento de mover los dientes. El caso es de ustedes y nosotros queremos reproducir eso y evitar que les llegue un render y que nos tengan que pedir modificaciones, porque para ustedes es una pérdida de tiempo. Entonces, cuanto más nos aclaren qué es lo que quieren lograr y de qué manera, mejor para nosotros. Cuanto más escriban acá, mejor, y si no, obviamente siempre está abierto el canal telefónico, nos llaman por teléfono y nosotras siempre vamos a estar a disposición como para ayudarlos a expresar qué es lo que quieren lograr y de qué manera se puede lograr con Keep. Y por último, a mi criterio, acá les hablo desde mi clínica, a mí me pasa mucho que la prioridad del paciente me lo olvido. ¿Qué me pasa? Como estuvimos hasta recién, estuvimos pensando con cabeza de ortodoncista. La realidad es que uno se pone a cranear el plan de tratamiento pensando como un ortodoncista, pensando en la mecánica, pensando en los objetivos de una ortodoncia, y me olvido el motivo por el que el paciente se sentó en el sillón. Y como les decía antes, el tratamiento de Keep Smiling es un tratamiento que requiere un 50% de mi cabeza y un 50% del paciente, por no decir un 90%. ¿Por qué? Porque el paciente me lo tiene que usar. Entonces, si el paciente viene por un motivo y yo no se lo resuelvo al principio o durante el principio del tratamiento y lo dejo para el final, el paciente se va a desmotivar. Les voy a mostrar un videíto que es una paciente de la diplomatura para cerrar un poquito la idea. Escúchenlo, por favor. Hola, Virginia. Hola, Vir, ¿cómo estás, Vir? Bueno, lo que más me molesta es estos dos de acá. Los de acá también, pero esos me torturan la vida. Eso es lo que más. Sonreí bien, sonriendo. Listo. El resto vamos a mejorar todo. No, sí, sé que están mal, pero esto me... Pero lo que te molesta es este coche anterior, pesado derecho. Sí. Ok, muchas gracias, Vir. Bueno, la realidad es que a mí me pasa, cada vez que veo este video, yo lo muestro mucho este video, me pasa que la veo a la paciente y yo voy derecho al maxilar inferior, es como que no me llama la atención para nada lo que tiene ella en el maxilar superior. Y realmente ella usa una frase, me tortura la vida, dice. Entonces realmente si yo me focalizo en resolver lo que yo creo, a mi criterio, que es lo más importante, voy a perder la motivación de esa paciente que está sentada por voluntad propia en mi sillón. Entonces, yo creo que hay que negociar en estas cosas y decir, bueno, sí, yo ortodóncicamente quiero lograr una lista bastante larga de objetivos, pero bueno, el objetivo de la paciente y el objetivo que hace que la paciente se siente en mi sillón, me elija a mí y se comprometa a venir a verme, a usar los alineadores 22 horas, es uno. Entonces yo tengo que apuntar a ese objetivo y en el mientras tanto voy a corregir todo lo otro como un ortodoncista. Pero nunca olvidarse cuál es el motivo por el cual el paciente se sentó y cuál es el motivo que va a mantener esa motivación del paciente para asegurarme que va a usar estos alineadores y que no va a aflojar en el uso, porque ahí es cuando empiezan los problemas. Bueno, una vez que hicimos toda nuestra primera etapa, vamos a pasar al plan de segunda, ¿sí? Ahora vamos a hablar solo del plan. Me voy a tomar un atrevimiento que es hablar un segundito de clínica, que es algo que pasa muy seguido, que es muy frustrante para nosotros, que es el tema de los attachments. Cuando nosotros arrancamos la segunda etapa, los attachments hay que retirarlos. Si bien el mismo diente puede volver a llegar a attachments en la segunda etapa, el attachment hay que cambiarlo. La placa prima que llega, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, la primera etapa lleva 10 alineadores, les va a llegar en la caja 10 placas con huella para botón y una placa 10'. Esa placa 10' no va a tener huella para attachment. Ya lo deben saber, pero por si acaso lo recuerdo. Cuando yo termino el uso de la placa 10, saco los botones y ahí tomo las impresiones. Es muy frustrante ver que llega esa impresión con los attachments, porque esa placa prima se instaló con attachments y está generando, o sea, nunca tuvo la huella para attachments, entonces no sé cómo entró, y lo más grave es que está generando un movimiento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una presión de esa placa sobre un attachment que no tiene su huella, entonces me puede estar generando un movimiento no deseado, que eso sería lo más grave de toda la situación, que por ahí me está intruyendo el diente, o me lo está rotando, o está generando algún movimiento que yo no deseo, porque está generando una presión no controlada del alineador contra el attachment que no tiene huella.
¿sí? Entonces, lo más importante es acordarse de retirar los attachments antes de la impresión o del escaneo, antes de colocar la placa prima. Ese es el único, así, paréntesis que quería hacer de la clínica antes de seguir con lo del plan. Cuando voy a planificar la segunda etapa, posiblemente yo ya en la primera sé cómo voy a seguir con la segunda, porque me senté, lo planifiqué, y hay veces que ya de antemano decimos, bueno, cuando termines la primera, que el paciente ya está un poquito más canchero, que ya lo conoces, bueno, vamos a hacer un remodelado, o vamos a colocar más attachments. Uno siempre trata de que la primera etapa, desde aquí por lo menos intentamos de que la primera etapa sea lo más amigable posible. Si podemos evitar ponerles botones en la primera, lo vamos a evitar. A veces no podemos porque los objetivos lo requieren, pero siempre tratamos de llevarlo complejo a la segunda etapa como para que el paciente se vaya acostumbrando y no sea tanto golpe. Entonces, si vamos a planificar un remodelado, la doctora Campanella les va a hablar de remodelado el viernes, pero para hacerles un pequeño resumen, es un desgaste con turbina que se hace previo a la impresión, y eso hay que contenerlo para que no se nos consuma cuando lleguen los alineadores. Entonces, planificarlo antes de tomar las impresiones. Quiero usar un recurso auxiliar, o sea, yo tengo, no sé, una mordida cruzada y quiero usar una goma como para acelerar el movimiento. Es el momento de usarla, entre etapas. Si termino de generar movimiento, contengo y tomo la impresión y ahí la envío. Es como que este momento de cambio de etapa puede usarse para acelerar ciertos movimientos con algún recurso de fija. Otro motivo por el que podemos llegar a acelerar esta segunda etapa es si tuve algún inconveniente en la primera. Les va a pasar, ojalá que nunca, pero alguna vez puede pasar que tengan algún inconveniente de uso o de control, por el que nos manden alguna foto y nosotros digamos, bueno, no, frená esa primera etapa, contené y tomá impresión de segunda porque no tenemos opción de subsanar ese error. Ese es otro motivo por el que se accede a la segunda etapa previo. O algún inconveniente, o si quieren cambiar, por ejemplo, una corona. Tienen algún inconveniente con una corona, terminan la primera etapa, el momento de cambiar la corona es entre primera y segunda, o si tienen que realizar algún tipo de operatoria o algún tipo de cambio de composite, el momento de realizarlo es entre etapas, porque ya saben que cuando se tomó la impresión de la boca, esa boca no puede modificarse, ¿sí? El formulario de diagnóstico y tratamiento es mucho más corto que el de primero. Si ustedes quieren mantener el mismo plan, pueden seleccionarlo, se les va a preguntar si la placa calza correctamente, porque a veces pasa que llegamos al final y hay algún inconveniente, por ese motivo a veces cortamos las etapas antes. Y en el hipotético caso de que ustedes tengan algún cambio en el plan, que puede pasar que cuando están en el tratamiento se dan cuenta que algo cambió, que cometieron algún error en el desarrollo del plan, que, no sé, de repente deciden otro objetivo. A veces pasa que a medida que uno va avanzando en el tratamiento dice, uy, bueno, también podría hacer esto otro. Bueno, acá es el momento de pedirlo. Esto es lo bueno de tener la segunda etapa que les decía antes. Realmente, a veces el paciente cuando conoce el sistema, primero te dice, no, bueno, vine a arreglarme este diente, vine a arreglarme el central. Y después cuando ve que es amigable, que realmente está cómodo, bueno, no, está bien, corregime la oclusión. Y tenés la segunda etapa para corregirla. Realmente es un beneficio muy grande tener la posibilidad de hacer una segunda etapa. Se los recomiendo muchísimo. Y también pasa que a veces cuando planificamos de antemano, por ahí cuando hablen con nosotras, a veces les decimos, bueno, en segunda etapa ya planificamos colocar botón en tal y tal diente. Entonces ya lo saben de antemano, lo pueden ya poner, hablé con Tatiana y vamos a poner botón en tal y tal diente. Normalmente eso ya lo ejecutamos de antemano, ya se sabe de antemano qué vamos a hacer para la segunda etapa, y también pasa que cuando tenemos algún paciente que no sabemos cómo se va a comportar su mandíbula, en la segunda etapa definimos. Muy común el declis, cuando uno tiene un paciente declis y destraba la mandíbula, nosotros no podemos asegurar que esa mandíbula vaya hacia adelante. La verdad que no sabemos. Normalmente pasa, pero no sabemos. Entonces, bueno, lo confirmamos con esta segunda etapa y en ese caso actuamos en consecuencia. Y hay una tercera etapa. Esta tercera etapa nosotros la llamamos detalles de finalización, que es exactamente para eso. Muchas veces pasa que no la usamos para detalles, pero realmente la finalidad y la intención de tener esta tercera etapa es para dejar perfecto el caso. ¿Sí? Es una etapa corta, suele ser de 6 a 8 alineadores, no más que eso. La finalidad es dejarla perfecta. Uno cuando termina el caso, termina la segunda etapa y decís, por ahí le faltaría unos graditos de tip a este diente, unos graditos de torque a este otro, bien para dejarlo perfecto y que quede inmaculado para presentar en papers. Bueno, esa es la finalidad de la tercera etapa.
Cuando no se fue cauteloso en el control de la primera y la segunda, o sea, cuando no se controló correctamente los renders o no se controlaron correctamente los attachments, a veces pasa que es muy frustrante que por ahí llega una segunda etapa y el render la boca está exactamente igual que el render 1 de la primera etapa. Y ahí realmente es muy frustrante porque la segunda etapa va a tener que recapturar todos los movimientos que no se generaron en la primera. Entonces esta tercera etapa termina no siendo de detalles. Y se pierde, realmente se pierde el objetivo. Entonces, como norte, siempre chequear los renders, siempre. Siempre chequear los attachments, y obviamente tienen el equipo de ortodoncistas a disposición. Entonces, si hay dudas, se manda fotos y lo chequeamos juntos. Entonces, realmente ahí no hay posibilidad de que se equivoquen y llegan a una tercera etapa con detalles, como para que les quede perfecto el caso. Y pueden pedir movimientos de sobrecorrección, esos casos que por ahí están muy rotados y uno dice, bueno, no me quedo tranquila, tengo miedo que esto recibe, bueno, pueden pedir una sobrecorrección en esta etapa. El plan es el formulario C, se les van a hacer un par de preguntitas más, especialmente si calza la placa correctamente, igual que en el 2, si van a mantener el mismo plan de tratamiento, si el paciente está usando una placa anterior, por el mismo motivo que les decía de la segunda, a veces les cortamos la segunda etapa para que accedan a una tercera por algún inconveniente, y les preguntamos por qué motivo accedemos a la tercera. Si el paciente no colaboró, si hicieron algún trabajo dental, si hubo una prótesis, hubo algún inconveniente, pues si el paciente tiene una pulpitis, uno lo va a hacer seguir usando los alineadores, o por cambios en el objetivo del tratamiento, o realmente son detalles. Lo ideal sería que sean detalles, esa es la finalidad de esta etapa. Luego nos van a aclarar qué movimiento quieran. Realmente cuando uno llega a esta instancia, que son movimientos muy pequeños, lo que necesitamos nosotros es que nos indiquen diente por diente qué movimiento quieren generar. Si bien, o sea, por ejemplo, pieza 12, darle tip positivo. No pretendemos que nos digan qué cantidad de grados, obviamente, pero la realidad es que cuando se llega al detalle, es muy personal el gusto de cada uno. O sea, el tip del canino es muy personal, entonces realmente por ahí yo lo dejo más recto, otro lo deja más angulado, entonces necesitamos que nos digan precisamente hacia dónde quieren que movamos el diente, como para evitar generar renders indeseados y que tengan que pedir modificaciones. Entonces, cuanto más nos aclaren, cuanto más nos detallen diente por diente, especialmente en esta etapa, mejor. Bueno, y en resumen, acá hice un breve resumen de lo que charlamos, el pretratamiento tiene que estar hecho con criterio, ¿sí? Como vamos a volver a citar a Euge, no se hace en el semáforo, porque realmente es perder mucho tiempo a posteriori, en el momento uno dice, bueno, me ahorré unos minutos, pero después es 12 alineadores que por ahí no nos sirven. Keep Smiling es una técnica, ¿sí? No es simplemente alineación dental, sino que es ortodoncia por medio de alineadores, y se puede asistir por medio de recursos auxiliares, o sea, me puedo ayudar con recursos extra a lo que es el alineador. Acá entra el ingenio de cada ortodoncista. Y en Keep Smiling trabajamos en equipo. La realidad es que no solo en equipo con el protesista, con el endodoncista, sino que trabajamos en equipo con el equipo de ortodoncia de Keep. O sea, la realidad es que nosotros estamos siempre abiertos a pensar con ustedes, porque aprendemos mucho de los ortodoncistas. Yo creo que todos los días aprendemos mucho los ortodoncistas acreditados, saben muchísimo y tienen ideas geniales, entonces realmente siempre estamos a disposición y siempre estamos abiertos a pensar cosas nuevas y a que craneemos juntos, así que los canales siempre van a estar abiertos. Y bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, quería tomarme unos segunditos para agradecerle al equipo, tanto de Keep Smiling como de la diplomatura. Realmente es un placer formar parte de las dos cosas y agradecerles la paciencia que me tienen, porque son hermanos, son el día a día y realmente se los extraña mucho en esta cuarentena. Bueno, muchas gracias, Tati, muy buena presentación. Con el tema de las preguntas directamente las dejan por escrito en el intranet y luego las vamos a estar respondiendo, si te parece bien. Dale, bárbaro, buenísimo. Perfecto, bueno, entonces le agradecemos a todos por la participación y nos estamos viendo en el día de mañana con la presentación de la doctora Valentina Albertin. Así que saludos a todos. Chao, nos vemos chicos, muchas gracias. Chao.